Hoy nos corresponde dar continuidad a la clase que iniciamos la semana anterior y recuerden, estamos en el proceso de ser más piadosos, de crecer en la piedad, de tener el carácter de Jesucristo como una expresión externa de una devoción interna que hay de vivir para la gloria de Dios. Y como queremos vivir para la gloria de Dios, ya no soy yo, sino Cristo el que vive en mí. Entonces, vamos a continuar con el tema de la santidad. Por favor, y esto lo quiero así como tratando de apelar a la integridad de cada uno y de cada una. Hace unos minutos pasé la clase que vamos a estar dando en este momento, por lo menos las diapositivas, se las pasé ahí al chat de la iglesia. La idea es que si usted las va a estar siguiendo, no hay ningún problema. Es que no tenemos ahorita proyección y por eso lo hice. Pero, que el teléfono no lo distraiga, no la distraiga. Esa es la intención. Los recursos están para que los usemos en debida forma, con honestidad, con integridad, y no que sirvan de distractores. Así que si quieren seguir la clase ahí, lo pueden hacer. Ya les pasé la presentación. Sin embargo, si usted considera que lo va a estar distrayendo o la va a estar distrayendo, quedémonos con la atención aquí mejor, ¿verdad? Ok, santidad. El texto que habíamos iniciado es 1 de Juan 1:5. ¿Recuerdan 1 de Juan 1:5? Y este es el mensaje que hemos oído de él y que les amonestamos. Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna. Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna. La santidad deviene, por supuesto, de quién es Dios. Si quisiéramos entender un poco más qué es la santidad, porque ahí hablábamos de lo que es luz, que no hay tinieblas, y hablábamos que esto, pues, desde la escritura, pues nosotros podemos entender dos cosas. Primero, el tema de una verdad que es revelada por parte de Dios, y por eso Él es luz y se revela a nosotros. Pero lo segundo también tiene que ver precisamente con esa cualidad moral de la santidad para nosotros. ¿Pero qué es la santidad? Bueno, se ha dicho que la santidad es una cualidad, para comenzar, divina. Es una cualidad de Dios. ¿Ya? La santidad no es una cualidad de nosotros, es una cualidad, un atributo de Dios, una expresión del mismo Dios. Pero resulta que también es una virtud indispensable en el creyente. Por lo cual, entonces, es una cualidad de Dios que es comunicada a nosotros, los creyentes, que tiene que estar presente, que es indispensable en todo creyente, la santidad. En la Biblia también se nos habla de santidad, por ejemplo, cuando se nos habla de ciertos lugares, lugar santo. Ciertos objetos, por ejemplo, los vasos del templo eran vasos santos, ¿verdad? También de días, había días santos. Y así podemos ir indicando que la Biblia nos habla también de ciertos lugares, objetos o cosas, incluso acciones que se denominan también santas, ¿ya? Y tenemos un problema serio, porque como decimos que es un atributo de Dios o una cualidad de Dios, es el estándar que Dios exige para todo aquel que se acerca a Él. Para todo el que es su hijo, Él exige la misma cualidad de santidad. No nos podemos acercar a Dios si no somos santos. Sin santidad, nadie verá a Dios. ¿Por qué? Porque ese es el estándar, por decirlo de alguna manera. El mínimo de Dios es ser santos. Santos. Y queremos aprender entonces un poquito de qué se trata o qué significa para nosotros santidad. La Biblia nos habla, por supuesto, de esto. En el Antiguo Testamento, en hebreo, nosotros encontramos una palabrita que probablemente usted haya escuchado en otro momento, es la palabra kadosh, ¿verdad? Kadosh. ¿Y qué significa kadosh? Bueno, tiene varias acepciones esta palabra.
desde pureza física, pureza ritual, pureza moral, hasta pureza espiritual. Noten que en todo lado habla pureza. Pureza física, pureza ritual. Los animalitos tenían que ser con cierta cualidad, ¿verdad? Tenían que tener una pureza para ser ofrecidos. Y normalmente nosotros comprendemos algunas cosas y ocasiones en donde pureza o santidad o santo significa algo que ha sido separado o apartado. Esa es una de las acepciones básicas de santidad. Algo santo es algo apartado, separado del común, puesto aparte. Otra vez, hace un rato mencionamos los vasos del templo. Los vasos del templo eran vasos aparte. No se usaban para ningún otro servicio porque estaban dedicados exclusivamente al servicio de la casa del Señor. No eran entendidos como objetos comunes, sino como objetos puestos aparte. Ahora, cuando sumamos la pureza junto con el tema de ser separados de lo común, entonces implica que ser santo es ser separado de toda contaminación, de todo tipo de corrupción. Eso es ser santo. Nosotros tenemos ahí en Lucas 2:23, que es una extensión de Éxodo 13:2, donde se habla del pueblo que ha sido separado, apartado, para mantenerse santo, para mantenerse en cualidad de pureza. Y ahí vemos las dos acepciones de santidad: separado del común y mantenido sin corrupción, sin contaminación, para Dios. Eso es ser santo. Y recordemos que según Isaías, capítulo 6, versos del 2 al 7, Dios es llamado por los serafines ¿cómo? ¿Cómo es llamado? La máxima expresión de pureza, la máxima expresión de santidad es Dios. No hay corrupción en Él, no hay impureza en Él, no hay imperfección en Él, no hay contaminación en Él. Él es puro. Y veamos cómo Dios quería que nosotros fuéramos entendiendo en el camino del tiempo su llamado a ser santos, que Él llamó a un hombre para que de ese hombre viniera un pueblo que le iba a pertenecer exclusivamente a Dios. ¿Saben de quién estoy hablando? Sí. De Abraham. Dios llamó a Abraham para hacer de él una nación que iba a ser propiedad de Dios. Es decir, aquí están todas las naciones de la tierra, pero él tiene un pueblo que es apartado, separado del común para él. ¿Sí? ¿Me estoy dando a entender? ¿Hasta aquí me siguen? Pero este pueblo, bueno, sí, el remanente, pero este pueblo que es separado del común, del resto, tiene que tener una cualidad de ser sin contaminación, sin corrupción, totalmente puro, porque tiene que ser santo, no solo por ser apartado, sino para qué fue apartado, para que sea un pueblo santo y sin mancha. Normalmente aquí llegamos a Levítico 19:2, ¿verdad? Apartado, un pueblo para Dios que tiene que ser santo porque Dios es santo, puro, perfecto, sin mancha, sin contaminación alguna. Y sin contaminación quiere decir, sin corrupción quiere decir que no adopta ninguna costumbre de las demás naciones, sino se mantiene solo bajo las leyes, normas, estatutos de Dios. A eso habría que hacer como una aclaración en cuanto a la geografía, ¿verdad? El hecho de que las personas nacidas en Israel fuesen parte de la nación bendecida no necesariamente los hacía pueblo santo, ¿verdad? Y no necesariamente los hacía
hijos de Dios tenían que someterse a la santidad y a la voluntad de Dios, porque muchos de los que nacieron ahí como judíos nativos no fueron de agrado a Dios. Correcto. ¿Verdad? Entonces no era el hecho de nacer ahí que los hacía nación santa, sino el modo de vida adaptado a la ley de Dios, ¿verdad? Perfecto, gracias. En Ezequiel, en que Dios les dice, ustedes no son mi pueblo, ¿verdad? Y lo vemos también en Jeremías. Entonces, el hecho de estar en un lugar geográficamente no necesariamente significa que somos santos. Lo mismo ahora como congregación, ¿verdad? Estamos en medio de la congregación de los santos, pero el hecho de que estemos geográficamente bajo el techo no nos convierte en santos, ¿verdad? Sino aquellos que se someten a la ley de Dios. Gracias, sí. Ya te fuiste más allá hacia la aplicación, pero bueno, vamos un poco más despacio. Eso en hebreo, eso en el Antiguo Testamento. Ahora, cuando nos venimos al Nuevo Testamento, nos encontramos otra palabrita, también para designar santo. Ahora ya no es Kadosh, ahora es Agios. Agios con H, ¿ok? Agios, que implica precisamente esa noción de ser separado, pero además le agrega un elemento que tal vez no había sido tan claro anteriormente, y es ser consagrado para Dios. Aquí ya habla de una devoción, ya habla de algo propuesto directamente, puesto aparte. Y con frecuencia nosotros esa misma noción de santidad la encontramos en el Nuevo Testamento con la palabra puro. Por ejemplo, alguien que me ayude con Efesios 5, versos 26 y 27, que es para lo cual Dios llamó a la iglesia. Efesios 5, 26 y 27. Habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Amén. Para eso el Señor llamó a su iglesia. Ahora sí, venidos hasta acá con el evangelio completo, digas que lo podemos decir en esos términos, entonces ya comprendemos que el plan de Dios, que originalmente estaba siendo enseñado de a pocos con las lecciones que tuvo el pueblo de Israel, ya ahora nosotros lo vemos en plenitud. Dios llama a los suyos para que sean separados del mundo y vengan a estar con Él, pero la condición es que ellos se mantengan en santidad, sin mancha, sin contaminación alguna, porque para eso es que el Señor nos ha llamado. Esto requiere, por supuesto, ninguno viene a Dios santo. Todos venimos a Dios sucios, contaminados, corruptos, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de creer, en nuestra forma de amar, en nuestra forma de hablar. En todo venimos dañados por un elemento que nos dañó a todos. El único problema que tenemos en esta tierra se llama eso, por el pecado. Entonces, cuando venimos al Señor, como Él nos exige una norma de santidad perfecta, tenemos que pasar por un proceso de santificación. ¿Ya? Es un proceso por medio del cual vamos quitando y limpiando las impurezas, sacando la corrupción, y entonces comenzamos a ajustarnos a la norma de Dios, a la ley de Dios, a cómo Dios llama a los suyos para que sean. Esto es importante. Y aquí ahora sí, llegando a donde el hermano nos mencionaba, no es un tema de haber nacido en un pueblo, ni siquiera es un tema de pertenecer a una congregación, es un tema de haber salido del mundo para ser santos, para vivir una vida de pureza, para vivir una vida incontaminada, una vida incorrupta en medio de una generación corrupta y contaminada. Por eso es que tenemos que salir, no ser de ellos, sino ser diferentes. No nos sacan literalmente o geográficamente de pertenecer a este mundo contaminado, pero sí nos llaman a una relación con Él para que vivamos en santidad. Y esto es importante que lo hagamos. 2 Corintios 7:1 también nos habla de este concepto de pureza. ¿Qué nos dice? Por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia, de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios.
Amén. Limpiémonos de toda inmundicia, limpiémonos de toda esa corrupción, nos dice ese texto, manteniendo o perfeccionando más bien la santidad. No es que la santidad en sí como concepto se perfeccione o se pueda perfeccionar, somos nosotros los que tenemos que ir perfeccionándonos para ir alcanzando la norma de Dios de santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Es una santidad perfecta. Y ahora, en el Nuevo Testamento nos encontramos aquella vieja norma de Éxodo 19:2, pero ahora está en la norma de Éxodo 19:2, pero ahora lo tenemos en 1 de Pedro 1, 15, 16, más explícito quizás el 16, pero tenemos exactamente la misma exigencia de Dios: sed santos, porque yo soy santo. Es exactamente la misma norma. Llegamos a que este propósito de Dios ya estaba expreso incluso a aquellos primeros que fueron llamados. Pero ellos creían que solo por pertenecer a la descendencia de Abraham, ya eso los hacía santos. Sí, los hacía santos en un sentido, en el sentido de haber sido llamados y para que salieran del mundo. Pero eso no cumple la norma de santidad. La norma de santidad tiene que ver con una vida que refleje la misma santidad de Dios en obediencia a su ley, a sus normas. Y por eso la hermana mencionaba algo más específico: el remanente. Hay un pueblo dentro del pueblo de Israel, hay un pueblo que ha permanecido fiel al Señor y que se limpian de toda contaminación y que perfeccionan la santidad en el temor al Señor. Ese pueblo es su remanente fiel. Pero ocurre que de ese grupito hay en todas las naciones de la tierra personas que han sido llamados por el Señor, que se limpian de toda contaminación en el temor del Señor y que están perfeccionando su fe. Todos nosotros componemos el gran pueblo de Dios. Pero solo estos, amados hermanos, solo los que están caminando en santidad. Es decir, venir a Cristo, venir a la salvación, no se limita a decir: sí, Señor, yo creo en ti, creo que tú eres el Salvador, y además yo creo que tú me perdonaste de mis pecados, y además yo creo que ahora ya estoy en buena reconciliación con Dios, y ahora voy a comenzar a venir a la iglesia, y ahora voy a comenzar a diezmar, a aprenderme los cantos y ya. Eso no es a lo que Dios llama a los suyos. Dios llama a los suyos a vivir en santidad. Eso habla de una transformación de vida, un cambio de vida. Eso habla de un cambio de mentalidad. Eso habla de una diferente persona. Y nuestra santidad está directamente relacionada con la santidad de Dios. Nosotros no podemos alcanzar esta norma a no ser que Dios habite en nosotros. Por eso el incrédulo no puede nunca vivir en santidad. Pero además el incrédulo no quiere nunca vivir en santidad. Su corrupción le llama cada día a mayor corrupción. Su contaminación lo llama cada día más contaminación. Y no puede hacer otra cosa porque es presa, es esclavo del pecado. No puede hacer otra cosa. Y no quiere hacer otra cosa. Así que tiene que haber una intervención divina directamente en la persona para que aquella persona no solamente abra sus ojos, sino comience a caminar en santidad. Totalmente en contra de lo que vivía antes. Antes llevaba este rumbo, pero ahora, producto de que Dios está ahí, cambia de rumbo y va de regreso a la fuente de vida eterna de donde se había estado alejando toda su vida. Además, la santificación no se puede falsificar. Y este es un detalle bastante impresionante, porque la santificación dado de Dios, la que es dada de Dios por el Espíritu Santo, no se puede falsificar, por más que se vista de blanco como los fariseos, ¿verdad? Tumbas blanqueadas delante de Dios siguen siendo pecadores. Los rituales, las costumbres o
o el buen comportamiento no pueden ser comparadas a la santificación que Dios quiere. Entonces también eso nos llama a tener en cuenta lo que realmente Dios quiere de nosotros y no ponerle a la santificación algo que nosotros pensamos que puede colaborar a la santificación, y esos son los peligros del cristianismo, que le añade a la santificación algunas actitudes que piensa que son buenas, pero en realidad están lejos de la voluntad de Dios, ¿verdad? Y entonces empiezan los legalismos o cosas así, y eso es falsificar la santificación, tratar de hacer algo que nosotros pensamos que a Dios le puede agradar en vez de lo que Él nos manda realmente hacer. Pretender sustituir la santidad por ritos o por prácticas propias. Como ahí hay gente que ustedes escuchan esta frase, por ejemplo, cada quien busca a Dios a su manera. No, a Dios se le busca como Él ha ordenado que se le busque. Solo hay un camino, solo hay una manera, solo hay una puerta de entrada. Solo si no buscas por esa puerta no vas a llegar a Dios nunca. Sí, hermano. Un día, precisamente hablando, compartiendo el evangelio con una persona, le digo, pero usted cree en Dios, porque lo que me decía era como verídico, bueno, digamos una buena razón. Me dice, yo creo a mi manera. No, digo, es que no es a la manera de nosotros, es a la manera de Dios. Correcto, así es conforme Él lo ha determinado, y lo que Él quiere ver en su conducta de vida está escrito en la Biblia, no en el creer suyo, no en lo que a usted le parece. Es lo que Él ha determinado en las Escrituras que debe de ser su norma de vida. Y como decía el hermano, a veces le queremos añadir cosas, cuidado, porque no debemos añadir, pero también a veces queremos cortar cosas de ahí, pero tampoco se debe. Porque otra vez el nivel de santidad de Dios es excelente, sin que le falte ninguna cosa. Ahora la pregunta es, sí, voy hermano, un segundito, es que permítame acercarme, porque alguien me pidió que también quedaran las intervenciones en el micrófono. Si me acerco, quedan ahí. Dígame. Bueno, esta semana a mí me pasó como a la hermana. Habían dos personas que tenían diferente forma de pensar, que no era la bíblica. Entonces le digo yo, bueno, no es lo que usted diga, como es, ni lo que usted diga, ni lo que yo diga, sino lo que diga la palabra de Dios. Amén, amén. ¿Verdad? Y hay un texto que dice que el que es santo se santifique cada día. Amén. Y el que es inmundo o impuro, que lo siga haciendo. Así es. Entonces, surge una pregunta muy importante, y cuando yo dije que alguien me pidió acercarme para escuchar las preguntas o las intervenciones, es porque hay alguien, y lo saludo de una vez, Álvaro, que se conectó y que ha estado escuchando lo que grabamos aquí en las mañanas y le está edificando, y entonces esperemos que Dios termine de hacer la obra en su vida también, como en nosotros también la está haciendo. Entonces me pidió, se comunicó y me dice, por favor, acérquese para escuchar qué es lo que dicen, para poder estar enterado. Bueno, entonces, surge una pregunta importante. Dios no espera nada menos que la santidad. Y honestamente, nadie puede evadir su estándar. Cada vez es más difícil ser santo, ¿no es cierto? ¿Sí o no? La pregunta es, ¿cómo buscamos la santidad? ¿Cómo nos santificamos? ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo se logra? Bueno, eso es a lo que vamos a hablar. A eso es a lo que nos vamos a referir. Hay 5 elementos esenciales de la santidad. Alguien puede poner más, por supuesto. Pero mínimo, hay 5 elementos importantes que tenemos que tomar en consideración para decir, este es el camino de la santidad. Así es como yo puedo avanzar. Número 1, tiene que ver con las convicciones. Las convicciones, el conocimiento de la verdad. De esto vamos a estar hablando profundamente en unos minutos. Las convicciones. Lo segundo es el compromiso. Tenemos un compromiso de obediencia. ¿A qué? A las convicciones que vamos aprendiendo.
Tercero, disciplina. Yo sé que a la gente hoy no le gusta, pero al Señor le encanta la disciplina. Así que acomodémonos a lo de Él. Disciplina en las decisiones que tomamos. ¿No es cierto que muchas veces hemos tomado algunas decisiones de que ahora sí, pero de pronto ahora no, ¿verdad? Bueno, cuarto, dependencia. No podemos en nuestras fuerzas, dependemos del Espíritu Santo de Dios. Nadie se santifica por sus propias fuerzas. Sí está obligado a hacerlo, sí es responsable de hacerlo, pero no lo hace en sus fuerzas ni en su guía, lo hace en el poder del Espíritu Santo. Y por último, un deseo. Y este deseo debe de ser centrado en Dios, enfocado en Dios. Entonces decíamos que lo primero es las convicciones. Sí, hermana. ¿Puede amplificar más lo del deseo? Porque es importante. Sí, no, pero vamos a ir uno por uno. Lo voy a ir explicando. Vamos a ver, creo que el deseo no nos llega hoy por el tiempo, pero llegaremos ahí si Dios lo permite. Muy bien, convicción. ¿Qué es una convicción? A ver, ¿alguien me puede decir? Algo de lo que uno cree. ¿Algo que uno cree? ¿Qué más? Algo que está convencido, algo que está seguro. Bueno, una convicción es más que un creer, una convicción es un conocimiento que transforma. Y cuando usted tiene una convicción, va en pos de eso. Ok, un convencimiento que transforma, lo diría usted. Sí. Ok. ¿Qué más? Es algo por lo que uno rige su vida. Algo por lo que uno rige su vida. Ok. Sí. Un ideal. Agregamos a uno esta convención. Ujú. Bueno, vamos a ir recogiendo de lo que han dicho y algunas cosas están, ¿dónde va? Algo en lo que uno está fuertemente adherido a lo que cree. Es algo donde uno está fuertemente adherido en esa creencia. Miren, en cuanto a creer, hay siempre esa complejidad, porque creer a veces sí es una convicción, pero creer a veces es una simple opinión. Yo creo que, por ejemplo, hoy Costa Rica no va a pasar el partido de la Copa de Oro. Pero eso es una opinión. ¿Me estoy dando a entender? Y la diferencia entre una convicción y una opinión es que mientras las opiniones yo las sostengo, pero puedo variarlas en cualquier momento, las convicciones me sostienen a mí. Esas no varían. ¿Me estoy dando a entender? Si hablamos de una creencia, tengamos cuidado si son opiniones o si son convicciones. Porque hay personas que dicen, es que yo creo tal cosa. Sí, pero eso es una opinión que usted está sosteniendo. Eso no es una convicción. En cualquier momento usted la cambia. Dependiendo de las circunstancias, usted cambia de esa creencia. Pero las convicciones, sí, en efecto, como ustedes han dicho, tiene que ver con un convencimiento. Para comenzar una convicción tiene que ser algo que yo tuve que entender, que entró a mi mente, que yo analicé, que fui consciente, algo que me convenció, pero no solo me convenció, me persuadió. O sea, que no solamente me convenció por ese momento, sino que realmente fue algo que, carambas, impactó mi vida. Me hizo comprender que las cosas no eran como yo creía. Por ejemplo, ¿qué pasa si el día de mañana nos dice el gobierno que no era tan cierto, que eso de que el agua en nuestro país no es potable, que era muy potable, ¿no? Y resulta que ya no. Dejamos de abrir el tubo para tomar el agua, ¿verdad? Porque nos persuadieron, nos convencieron y modificaron en nuestra vida algo con esa información que me dieron, la cual yo creí, le di total y plena credibilidad, tanto que me transformó la manera de cómo yo vivo. Es una persuasión firme y, como decía la hermana, tan segura que yo me adhiero a ella. ¿Me entiende? La convicción es tan firme, es tan segura que, mire, se sostiene aunque yo no crea en eso. Pero como lo creo, yo me adhiero a eso y aquí me protejo. Esto me sostiene a mí. Esto me da sentido a mí, esto me pone a tomar decisión a mí.
me transforma, como decía el hermano. Es un convencimiento de algo que forzosamente usted tiene que estar claro de que es la verdad, porque si no fuera la verdad no te cambia, ¿verdad? Si no fuera la verdad, por ejemplo, yo les acabo de mencionar que en nuestro país, no, el agua no es potable. Usted sabe que eso no es cierto, no le va a cambiar eso. Esa información que yo le dé no le va a cambiar porque usted sabe que sí es potable y va a seguirla tomando. Porque no es la verdad. Pero cuando algo es la verdad y yo estoy convencido plenamente de que eso es así y que no hay cambio, a eso me adhiero y eso me mantiene a mí firme y estable porque es la verdad. Esa se vuelve una convicción en mi vida. Va a regir mi forma de conducta, va a regir mi forma de comportamiento, va a regir mi forma de pensamiento. Esa es una convicción. Y déjenme decirle que la convicción es el primer paso, por cierto, del arrepentimiento. Nadie se arrepiente si primero no le hablan de lo que está haciendo es pecado. Hasta que no esté convencido que realmente eso es pecado, va a seguir viviendo ahí. Hasta que no esté convencido de la verdad de que esa forma de vivir es pecaminosa, es inmoral, es corrupta, hasta que no esté convencido de eso no va a cambiar. Va a seguir pensando igual y va a seguir creyendo que la verdad es otra, engañándose a sí mismo, por supuesto. Pero el primer paso, por cierto, para el arrepentimiento es tener convicción. ¿Ya? ¿Cuál ejemplo encontramos aquí? David. ¿Recuerdan David y su experiencia que nos narra en el Salmo 51? Él no estaba convencido de que lo que había hecho con Betsabé era pecado. Tenía que convencerse hasta que alguien llegó y le habló y le dijo, lo que usted está haciendo es pecado. Un pecado que merece la muerte. Ayer lo veíamos, ¿verdad? En otras palabras, por supuesto, se lo dijeron, pero es un pecado que merece la muerte. Y cuando él cayó en cuenta de que esa realidad y de esa verdad, eso lo quebró por dentro, lo transformó y cambió su manera de ver su vida en relación con eso. Tomó decisiones. Pero déjenme decirle algo más. Esta convicción solo es obra del Espíritu Santo de Dios. Alguien que me ayude con Juan 16, versos del 7 al 11. El único que convence. Juan 16, 7 al 11. Sígale. Porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, se lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí, de justicia porque yo voy al Padre y ustedes no me verán más, y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. El que convence es el Espíritu Santo. Es decir, cuando hay predicación y tenemos un predicador que nos está hablando la palabra de Dios, que se esforzó, que hizo el estudio real de la Sagrada Escritura y que está poniendo todo lo mejor de sí para exponer la Sagrada Escritura tal como ella es. Todo ese gran esfuerzo no sirve de nada si no es la obra del Espíritu Santo de Dios. Él es el que convence. Por eso es que a veces también luchamos nosotros con nuestros familiares pretendiendo que ellos dejen ciertas conductas o ciertas costumbres y se los decimos una y otra y otra y otra y una y otra y otra porque son pecaminosas, porque son malignas, porque son corruptas, porque son inmorales y siguen en lo que están hasta que venga el que convence. Pero es nuestro deber seguir siendo vehículos para hacer llegar la palabra. Y cuando Él quiera usarla, en su majestad y en su soberanía, en su autoridad, Él la va a usar. Pero tal como sucede con los demás, con nosotros sucede igual. El único que convence es el Espíritu Santo de Dios. Y este cambio, ¿dónde se produce? Se produce
en la mente. Él viene a traer luz donde hay oscuridad, donde usted no entendía que eso era la voluntad de Dios o que eso era en contra de la voluntad de Dios. Viene a trabajar en la mente. Mire, por ejemplo, Efesios 4:23. Dice, sean renovados en el espíritu de su mente. Ahí empieza la renovación, en el espíritu de la mente, cuando hay un convencimiento, cuando realmente tiene lugar esa obra de convencer, de persuadir. Sean renovados en el espíritu de vuestra mente. Y esto es una orden. No dice si quieren. Dice sean renovados. Me parece que por la forma del griego, ya ahorita me ayudan, está en voz pasiva. Entonces, si está en voz pasiva, quiere decir que es algo que yo estoy obligado a que ocurra en mí, pero que yo no puedo hacer por mí mismo. Eso es la voz pasiva. Y nos están dando una orden. Sean renovados en el espíritu de vuestra mente. Pero yo no lo puedo hacer en mí. Entonces, ¿qué me están pidiendo? Que no estorbe. Que no sea duro de cabeza, de pensamiento. Que no sea cabeza dura. Que todo lo que el Espíritu le esté hablando, atiéndalo. Permita que haya esa renovación. Deje de estorbar ese proceso y más bien permita que el Espíritu actúe. Y no me venga a decir que es que yo no sé si el Espíritu quiere actuar. El Espíritu está anhelante de actuar siempre en todo creyente. Es lo que Dios ha predeterminado, que el Espíritu actúe en nosotros. Y si no ha llegado al convencimiento en algunos ámbitos de su vida, simplemente es que usted no ha querido, pero le toca esto. Mire lo que dice Romanos 12:2. No se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación, otra vez, de su mente. No se adapten al mundo. Ya es suficiente de estar adaptados al mundo. Ya es suficiente de pensar como el mundo. Ya es suficiente de estar contaminados y corruptos en su manera de pensar, en su manera de vivir, en su manera de querer. Ya no más. No se adapten al mundo, sino transfórmense mediante o por la vía o de tal manera que su mente sea el vehículo de renovación. He aquí lo importante de estar estudiando constantemente las Sagradas Escrituras, lo importante de orar, lo importante de pedir la guía del Espíritu Santo, lo importante de los estudios bíblicos, lo importante de estar en continua alimentación de nuestra mente para llegar a los convencimientos que el Espíritu nos está poniendo, y así nuestra vida entonces va a empezar a enrumbarse hacia la santidad. Nadie va a caminar en santidad, nadie va a ser transformado si no comienza por la mente. Es más, todavía le digo un poco más. Nadie puede venir a la fe sin escuchar la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Entonces es urgente, es necesario que usted participe de este proceso. Entonces vamos a ir resumiendo un poquito en este punto. ¿Cómo hacemos para establecer convicciones? Ya sabemos que hay que establecer convicciones, ¿verdad? Esas verdades que van a sostener mi vida y que no son negociables. No son negociables. ¿Cómo las establecemos? ¿Leemos las Escrituras? Sin Escrituras no hay forma de establecer convicciones bíblicas, no hay forma de santidad. Leemos las Escrituras, oramos a Dios, entendemos cuál es su voluntad para mi carácter, para mi conducta. Hay entendimiento primero. Otra vez, leemos las Escrituras, oramos y ahí entendemos la voluntad de Dios para mi carácter, para mi conducta. Estamos en el negocio de ser transformados a la manera de Cristo. Segundo, ¿qué hace entonces el Espíritu Santo? Aplica esas escrituras que he estado leyendo y por las cuales he estado orando,
Él toma esas escrituras y las aplica en las áreas de mi vida que Él va viendo que son necesarios y urgentes ir aplicando. Es el Espíritu Santo el que convence. ¿Cómo? Habiéndola leído, teniendo ese caudal de información, ahora Él opera sobre ellas para que me convenza a mí, para que yo sepa qué es lo que Él quiere. Él las aplica en mi vida. Él las aplica en las áreas específicas y nosotros obedecemos. Y como resultado de estas dos cosas, de este ejercicio, se desarrollan las convicciones basadas en la Escritura. Se van desarrollando esas convicciones. Van estableciéndose. Ahora cambian nuestros valores. A mí no me gusta hablar de esa palabra de valores, honestamente, pero nuestros valores cambian. Esas máximas de vida que nosotros mantenemos y que no vamos a negociar nunca, cambian. Porque ya se establecen las convicciones, se desarrollan y ahora el estándar ya no es lo que yo creo, ya no es lo que yo quiero, es lo que Dios ha dicho. ¿Ve? Ese es el proceso. Sí, hermana. Hermano, pero cuando la persona le llegó la información por la palabra, y la persona anhela la santidad, pero es una persona terca y sigue por ahí, ¿qué pasa con eso? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Qué excelente, ¿verdad? Dicen por ahí, ustedes dirán si es cierto, pero dicen que cuando hay una roca es dura, firme, de esas milenarias, que le empieza a caer una gotita de agua, ¿qué pasa? Una gotita, nada más una gotita de agua. ¿Tiene el poder para qué? No solo hacer el hueco, sino que con el tiempo la termina quebrando. Si yo encuentro que soy demasiado necio, gloria a Dios por eso. No porque soy necio, sino porque lo encontré. Porque ya lo era y no sabía. Me sigo exponiendo a la palabra de Dios. Sigo rogando al Espíritu Santo que me quite mi necedad, porque tengo que luchar contra ella todos los días. Y hermano, lo que usted acaba de mencionar, pues es la realidad de todos nosotros aquí presentes. ¿Cuántas veces el Señor nos habla? Y por el Espíritu Santo nos aplica. Y cuando llegamos a la casa se nos olvidó. ¿Cuántas veces pasa eso? Seamos honestos, si no es algo para reírnos, es preocupante. No hemos salido de ahí y ya se nos está olvidando lo que el Espíritu Santo nos habló por las Escrituras y nos aplicó en un área específica de nuestra vida, que solo usted y él lo saben. Pero regresamos a la casa como los tercos de siempre. ¿Qué tengo que hacer? Seguir humillándome ante la mano del Señor, volviéndome a exponer otra vez y otra vez y otra vez hasta que esa gotita rompa la piedra que hay en mi mente. Sí. Hermano, y la lucha que tiene uno en la casa, digamos. Ajá. Digamos, aquí yo soy cristiana y todos somos cristianos y como que hablamos el mismo idioma. ¿Verdad? Pedimos un consejo basado en la Biblia, nos dan y todo, pero cuando estamos en la casa, cuando uno solo, se puede decir que es el cristiano, y tiene que enfrentar a las otras personas que le llevan la contraria a uno en todo. Ajá, ¿cuál es la pregunta? Se convierte uno en el venenoso. Ya empieza fulana con el veneno. Entonces uno lo que hace es callarse. Ok. Bueno, la hermana no plantea propiamente una pregunta, pero sí nos habla de una realidad. Dice ella, ¿qué pasa cuando uno en la casa es el único creyente? Pero los que están alrededor no son creyentes. Entonces no me dan un consejo bíblico, no me ayudan a crecer en la fe y no me ayudan a crecer en la santidad. Y entonces más bien yo quedo como la persona venenosa, dice la hermana, porque tengo que estar hablándoles a ellos y más bien los incomodo y todo lo demás. Bueno, mire, hace un ratito hablaba con alguien aquí antes de comenzar del peligro que nosotros tenemos con el vocabulario. Porque nosotros terminamos adoptando la forma de hablar del mundo cuando tenemos que hablar cada día más bíblicamente. ¿Ya?
esa tesis de ser uno venenoso, ¿realmente es así? ¿Estamos siendo venenosos si en nuestra casa solo hablamos el Evangelio? No, ok, ve, comencemos por ahí. ¿Molestos? ¿Estamos siendo molestos? Sí, eso sí. Estamos siendo piedra en el zapato, dice la hermana, ¿sí? Podríamos serle molestos a ellos, pero realmente desde la perspectiva bíblica, otra vez, ¿qué estamos siendo para ellos? Sal y luz. Estamos bendiciéndoles, estamos amándoles. Conclusión, de verdad, ¿estoy siendo molesto en casa o estoy amando? Estoy bendiciendo, estoy jalando hacia la santidad. No importa si son creyentes o no. Entonces, ¿debo de dejarme vencer por las convicciones de ellos? ¿O yo debo de mantener mi convicción, aunque tenga que lucharla y sea cansado todos los días? Porque sí, seamos honestos, es cansado tener que luchar con personas incrédulas. Mire, es cansado luchar con creyentes. Es la naturaleza humana la que estamos enfrentando todo el tiempo. Es difícil vivir con usted, ¿no sabía? Aunque usted sea muy creyente, aunque usted sea el pastor de la iglesia, es difícil vivir con usted. Porque usted todavía tiene pecado en usted que todavía no ve y a veces se lo mostramos y no lo ve. Necesitamos que el Espíritu Santo actúe y a su tiempo lo hará. Si es un creyente, por supuesto, se va a ver manifiesto que es un creyente porque el Espíritu Santo lo va a traer al arrepentimiento. Pero esto es una lucha que tenemos que dar todos los días. El punto es, nosotros no podemos dejarnos llevar por la corriente. Eso nunca puede ser. Nosotros hemos sido llamados a ser sal y luz donde quiera que estemos. Como lo tomen los demás es su problema y su situación con Dios. Pero yo tengo una situación con Dios muy, muy, muy seria. Y es que Él me exige un estándar de santidad donde quiera que yo esté. Sí, que tengo que aprender a decirlo con buenas palabras y todo lo demás, de acuerdo, con amor y con gracia, de acuerdo, pero tengo que mantener el estándar de santidad. Si usted tiene que decirle a un hijo, hijo, eso aquí en esta casa no se permite. Entonces me voy de la casa, Dios le guarde, pero en esta casa no se permite, porque va en contra de lo que Dios ha establecido. Si usted tiene que decirle a un vecino, a una vecina, mire, aquí los chismes, aquí no se permiten, aquí se habla la verdad y para edificación. Entonces no, mejor no vengo más porque a usted no le gusta que uno le hable. Ok, Dios le guarde. Y si es el familiar, igual. O sea, se trata otra vez de que nosotros vayamos irradiando a los demás, no que los demás nos irradien a nosotros. No que los demás nos influencien a nosotros. Otra vez, ¿cuál es nuestro ejemplo? Nuestro Señor Jesús. ¿En qué vivió? En un mundo lleno de maldad, de iniquidad, de corrupción, de contaminación. Pero Él nunca se contaminó. Y más bien Él andaba irradiando santidad alrededor. ¿Qué dijo Pedro? Apártate de mí porque yo soy un pecador. Tú eres demasiado santo. Es una santidad que se irradia. Y a eso hemos sido llamados. Otra vez, es una lucha. Otra vez, no estamos solos. Es el Espíritu Santo, es Dios mismo, es el Eterno el que está con nosotros. Es el Dios Todopoderoso. No es un Diosito así chiquitico que no puede hacer nada para animarle y para fortalecerle y para consolarle cuando le hacen reveses por decir un versículo bíblico o por tratar de mantener un estándar bíblico. No, usted tiene un Dios todopoderoso, un Dios magnífico. Un Dios que es todo consuelo, el Dios de toda consolación, el Dios de paz, el Dios del gozo. Ese es el Dios que usted tiene y que le llena, independientemente de lo que le estén haciendo los demás. Usted está lleno de la presencia misma de Dios. Es usted el que está llamado a llevar el Evangelio, no a permitir que otros apaguen la luz. No, es usted el que tiene al poderoso de parte suya. Entonces, tenemos que aprender a prevalecer. Voy a dar un ejemplo, por favor. Vamos a Efesios, ahí estamos en Efesios 4, verso 25. Voy a leer del 25 en adelante de Efesios capítulo 4. Efesios, aquí está.
Efesios capítulo 4, y voy a leer del verso 25 en adelante para que vean cómo es este proceso de santificarse, que algunos todavía no lo han descubierto. Verso 25, por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablen verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni den oportunidad al diablo. El que roba no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Y no entristezcan el Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados, y anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre ustedes como corresponde a los santos. Tampoco haya obscenidades, ni necedades, ni groserías, que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Porque con certeza ustedes saben que ningún inmoral, impuro o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, no sean ustedes partícipes con ellos. Ahí está el estándar de santidad. Dios habla a su pueblo y le dice: sean honestos, veraces, mansos, puros. Dígame si al leer esto no se siente usted culpable en algunos o todos de esos ámbitos. ¿No le habla ese texto a usted en alguna parte, alguna de esas palabras? Es muy probable que si somos bien íntegros, todos los que estamos aquí tenemos que decir: sí, Dios está señalándome cosas que todavía tengo y que Dios dice: no tienes que ser así. Ahora, nosotros nos sentimos culpables de pecar de estas maneras. Pero sentir culpa no es lo mismo que estar convencidos por el Espíritu Santo de que eso es pecado. A veces la culpa viene más por los efectos de haber mentido que por el pecado de la mentira. No me siento mal por haber mentido, me siento mal porque se dieron cuenta. Y ya quedé como un mentiroso. Pero si no se hubieran dado cuenta, no me sentiría mal. Pero eso no es arrepentimiento. ¿Qué se necesita para que el sentir de culpa de hace unos minutos aquí pase a un arrepentimiento, a una confesión de pecado y a separarme de esa conducta de vida? ¿Qué es lo que es necesario? La acción del Espíritu Santo de Dios, que habló esta mañana, hoy, y nos dijo estas cosas. Y ahora, si nosotros en oración vamos a Él y le pedimos que por favor traiga a nosotros la convicción de pecado, Él lo hará. Y nosotros ya dejaremos esos caminos por su obra, para su gloria. Pero si nos quedamos con la primera impresión y nos vamos para la casa, no va a ocurrir el proceso de santidad en nuestras vidas. ¿Te das cuenta? Tenemos que trabajar. Con el tiempo estas cosas se vuelven convicción. Veamos la primera norma. La primera norma de lo que leímos ahí en el verso 25 dice que hablemos verdad, no seamos mentirosos unos con otros. Ahí hay más cosas, pero lo primero es: no seamos mentirosos. Y la mentira es amplia. Todo tipo de engaño, todo tipo de mentira, todo tipo de trama, todo tipo de falsa creencia. Mentira. Aquí podemos estar ahorita y decir todos de que la mentira es pecado. Todos decimos:
Amén. Ok, ahora viene el proceso. ¿Ya te analizaste en qué estás engañando, en qué estás mintiendo? Ya el Espíritu Santo te hizo ver qué ámbito de tu vida es en la que estás mintiendo. Ya le pediste a Él que te iluminara para que quedara dentro de ti esa convicción de que eso es pecado y te arrepientas. Y va a pasar esto, en unos días probablemente vas a detectar algo que es mentira y vas a decir, ay Señor, esto es mentira, yo no debo hablar esto, no debo de decirlo. Y vas a ir y vas a hablar con quien le habías dicho mentira o engaño y le vas a decir, mira, la verdad es... Pero en la próxima vas a volver a mentir. Hasta que viene otra vez el Espíritu y la convicción de pecado. Uy, Señor, voy otra vez delante de ti, confieso el pecado, me arrepiento, y a quien le mentí tengo que ir a hablar y decirle, te mentí, esto no está correcto, la verdad es esta. Y dentro de 3 o 4 o 5 o 6 meses de estar practicando la verdad, ya esa verdad ya no la vas a ver como una opción, la vas a ver como la norma, la regla de vida en ti. Y vas a comenzar a aborrecer en tu propia vida cada momento que tan solo sientes las ganas de mentir. Lo vas a aborrecer, ya no lo vas a querer más. Y cuando escuches en tu casa que alguien mintió, te va a hacer un nudo en la garganta y vas a decir, esto no lo soporto. Y vas a ir a hablar y vas a transmitir esa convicción tuya, la vas a comenzar a transmitir a los demás también. ¿Entiendes cómo opera? ¿Cómo es que Dios quiere que nuestro carácter vaya cambiando? ¿Cómo es que Él quiere ver santidad? Y solo hablamos de la mentira, pero ahí sigue hablando de otras cosas más. Esas tienen que convertirse en convicciones. En mi casa que somos creyentes, en mi casa en donde yo vivo, o solo yo soy creyente, yo no acepto, no practico y rechazo todo intento de engaño y de mentira. Aquí hablamos la verdad. Y frente a mí, la verdad. Y la gente comienza a decir, con esta persona no se puede hablar mentiras, esta persona no soporta el engaño. Hay que ser claros, hay que ser honestos, porque la convicción de esa persona es decir siempre, mantenerse siempre en la verdad. Y eso sostiene a la persona, la afirma. Ahora ya no anda en mentiras, ahora anda en verdad. Así opera. Así es como el Espíritu Santo usa la palabra para que nosotros adquiramos las convicciones bíblicas. Sí, mi hermana. Hermano, y si mi vida está en peligro y tengo que mentir, ahí puedo mentir. Digamos que si alguien me dice, alguien está aquí con usted, o ¿verdad? Y yo veo que corro peligro, yo digo, sí, sí. Bueno, comencemos por el principio. La hermana dice, es que si estoy en peligro de vida, se vale mentir. Decir la verdad, ¿tiene alguna excepción? Otra vez, decir la verdad tiene alguna excepción en las Escrituras. ¿Encuentras algún mandamiento que diga, siempre tienes que decir la verdad, menos en, o con excepción de sí? Pero en la Biblia hay partes donde ellos mienten. Por ejemplo, en el caso de Jacob y Esaú, Ajá. hubo engaño, hubo mentira. Y también... Sí. En la Biblia encontramos que David adulteró. En la Biblia encontramos que Noé se emborrachó. En la Biblia encontramos que las parteras mintieron. Y eso quiere decir que ya porque está ahí, entonces significa que estamos autorizados a hacerlo. Cuidado, porque cualquiera puede decir, no, yo sí puedo adulterar porque David era un adúltero. Es más, David mandó a matar a Urías, entonces podemos mandar a matar, tan solo por el deseo de tener a su esposa, puedo mandar a matar a otra persona. Amados hermanos, cuidado. Las cosas que fueron escritas en la Biblia fueron escritas para nuestra instrucción y veamos lo que a Dios no le agrada.
Dios nunca premió a nadie que violentara su ley, nunca. David tuvo su respuesta. Y así cada uno de los que estuvieron haciendo mal, Dios les trajo el resultado de sus pecados, porque eso no estaba bien. Eso no estaba bien. Entonces, no, la respuesta es no, no hay ninguna excepción para dejar de decir la verdad. Ninguna. No hay. Y si mi vida está en peligro, recordemos a alguien que dijo, yo vine precisamente para ser testimonio de la verdad. Y le costó la vida. Por lo menos la vida terrenal. Así que no, hermana, no hay. Hay que mantenerse en la verdad y otra vez, yo obedezco y las consecuencias se las dejo a Dios. Digamos, el papá de la chiquita, de mi nieta, es mal hablado, que usted no tiene de todo lo que habla no tiene una sola palabra que diga buena. Ok. Es mucho. Y más o menos le copia a mi hija, ¿verdad? Ajá. Ayer vengo yo y estamos comiendo ahí afuera y voy a hacer algo a la cocina y paso por el zacate y me paro y ay no, ¿qué le pasó? Me paré con una mierda. Dije yo, ¿verdad? Ay, Tita, qué bárbara, usted es cristiana y diciendo esa mala palabra. Entonces tuve que ponerme a explicarle que era una mala palabra si yo trataba a fulano o a mengano de eso. Ok. Yo me había parado en una... Sí, bueno. Pero vamos a ver, es otra vez, nos topamos con el hecho de que en nuestra vida, porque vivimos en un mundo de pecado, vamos a estar encontrándose un montón de situaciones que se alejan del estándar de Dios. Pero eso no justifica que nosotros vivamos fuera del estándar de Dios. Más bien lo que hace es impulsarnos a buscar el estándar de Dios. Esto es importante. Y hermanos, el único camino seguro para tener convicciones bíblicas es que permitamos al Espíritu Santo que Él use la palabra. Deje que el Espíritu Santo use la palabra en su vida. Sean renovados en el espíritu de la mente. Transfórmese por medio de la renovación de la mente. Debe cuidar usted que las convicciones que usted construye a través de las Escrituras y por ocasión del Espíritu Santo sean a partir de una comprensión correcta de las Escrituras. Esto es importante. Que no sea una mala interpretación de las Escrituras y entonces usted agarra una convicción que realmente no está ahí. O sea, usted no va a ir a caminar todo lugar por donde quiera que la planta de su pie pise para que el Señor se lo dé. Eso no es así. ¿Ok? Interprete bien las Escrituras, pida que el Espíritu Santo le dé esa convicción y usted establezca firme esas convicciones. Y aquí es donde empieza la santidad, con conocer la verdad que renueva nuestra mente y que nos capacita para entender entonces la voluntad de Dios. Operación del Espíritu Santo. ¿Qué nos toca hacer? ¿Qué tarea tienes ahora? Tomar el Efesios capítulo 4, verso 25 hasta el capítulo 5, verso 7. Y esta semana empezar a decir, Señor, estoy frente a tu palabra, necesito que me des convicción de las áreas que tú me vas a señalar. Y si esas áreas son la mentira, el robo, la inmoralidad, las cosas que ahí Él está mencionando, dígale, Señor, por favor, yo todavía no he llegado a entender que esto es pecado delante de ti, necesito arrepentirme de verdad. Por favor, quiebra mi corazón, quiebra mi necedad, hasta que yo comprenda que esto es pecado y lo saque de mi vida. Y de ahora en adelante, en vez de mentira, la verdad. En vez de robar, trabajar para colaborar. En vez de la inmoralidad, la pureza. Lo que tú quieres ver en mi vida, yo necesito establecerlo. Trabaja en mi vida, por favor, necesito santidad. Todos hemos sido llamados a esto. Así que hágalo esta semana. Trabaje en este ámbito. Señor, gracias porque tú hoy nos has querido hablar y duro. A veces necesitamos esto, Señor, para que se rompan los tímpanos de la incredulidad, para que se rompan, oh Dios, las barreras de la duda y que se rompa la necedad en nosotros. Ayúdanos, Señor, a permanecer con convicciones bíblicas, bien entendidas de tu palabra, y Señor, con el poder de tu Espíritu Santo, caminar hacia la santidad. Que todos trabajemos en ser renovados en nuestra mente y adquirir convicciones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.